3 de la tarde con 2 minutos, estamos en la central de informaciones vía RPP Televisión, lo ha anunciado, nos acompaña esta tarde don Pedro Lachea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, a quien le agradecemos por supuesto por su gentileza de aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está don Pedro? Muchas gracias. Bien, pero tengo que corregirte. Presidente de la Comisión Permanente es una función o atributo del presidente del Congreso. No es un puesto, no existe. Hay varios periodistas que les he ofrecido entrevistas y me dicen por escrito cómo se elige el presidente de la Comisión Permanente. Son atributos. Lo que existe es el presidente del Congreso, que tiene 3. Presidente del Pleno, Comisión Permanente y de la mesa directiva. El Pleno se cerró, sigue siendo 2 atributos, o sea, no soy una función ni un atributo. Muy bien. Ok, para aclarar. Muy bien, no hay problema. Bueno, don Pedro, en primer lugar, ¿cuándo estima usted que ya se instale el Congreso? Hay una serie de pasos, obviamente, a seguir, pero ¿cuándo tendremos? Estimaban que iba a ser esta semana que... Les voy a dar una primicia. Hoy en la tarde, hacia el mediodía, ya los 130 congresistas se han hecho presentes con las credenciales. O sea, la primera etapa está concluida. Una vez que los 130 congresistas están presentes, ya lo que falta ahora es que entreguen las declaraciones juradas. Esto debemos nosotros anunciarlo el día de mañana, una vez que estén confirmadas. Ahora en la tarde van a hacer el recuento y que estén confirmadas. Entonces ya ahora falta la declaración de las 5 declaraciones juradas. Para ese efecto nosotros estamos contando con la colaboración y le hemos pedido todo el apoyo a la RENIEC, que ya tiene una oficina en el Congreso para poder generar los nuevos DNIs electrónicos, que son los que tienen ya lentos, con los cuales ellos van a poder acceder a las declaraciones juradas. Se están poniendo 5 terminales más para que los congresistas electos puedan ayudarse desde la oficina del Congreso, ya que nadie puede hacer por ellos la declaración jurada. Sí se les puede orientar y estamos haciendo todo el esfuerzo porque tengan la orientación que necesitan. Ahora, este tema tiene, de acuerdo a cómo están diseñadas las declaraciones juradas, un grado de complejidad que muchos van a tener que regresar a su provincia por la estructura de la declaración jurada para revisar en los registros públicos si efectivamente cuando uno renunció a la alcaldía cumplió con darlo de baja en los registros públicos. Porque uno puede renunciar y si los registros públicos no lo han capturado, no se ha hecho el trámite, la persona no ha renunciado. Es un absurdo. Entonces, la complejidad misma de la declaración jurada, de eso dependerá el tiempo que puedan las declaraciones juradas entregarse. No, creo que tenemos una nomás que ha sido entregada al momento. Se ha cumplido el estimado unos 5 días para las entregas de las credenciales. Ese fue el estimado que se hizo y se estaría cumpliendo. Esta es un poco más complicada porque hay casos de empresas individuales. Estas empresas individuales lo que tienen que hacer es eventualmente o las venden o las liquidan, ya verán qué hacen, porque no se le permite al congresista otro trabajo que no sea el de representación o el de ser profesor. Así como se estimaba 5 días para el tema de las credenciales, ¿cuánto se estima para esto de las declaraciones juradas? No tenemos una estimación, fíjese usted, Carlos, porque tienen que irse a sus provincias. Hay gente que va a tener que regresar a Cajamarca, a Piura. ¿Cuánto toma el trámite en los registros públicos? Pueden tomar 4 o 5 días. Ojalá, nosotros estamos prestando todas las facilidades como Congreso de la República y acá quiero agradecer el interés de la Contraloría y de la RENIEC en dar todas las facilidades posibles para que los señores congresistas electos puedan a la manera tener un punto único de entrega de información, un punto único de captura de información. Por lo que veo, esta semana que viene va a ser muy difícil que ya se instale. Yo no quiero adelantarme, pero... Una estimación sí puede hacer. Una estimación es la misma que usted puede hacer. ¿Cuánto toman los trámites en registros públicos? ¿Cuánto toman los trámites en ir y recoger toda la información? A veces uno piensa que las declaraciones juradas, cuando uno va a tomar declaraciones juradas por ejemplo, en la Embajada de Estados Unidos, uno simplemente, esa es una declaración jurada. Si uno es encontrado mintiendo, bueno, le quitan la visa o hay sanciones mayores. Si no, todo esto termina siendo un huaqueo de información.
en la que uno puede haber renunciado ante una institución, pero si la institución no se tomó el tiempo o el trabajo de inscribir la renuncia en los registros públicos, uno no ha renunciado. O sea, la voluntad de parte no es suficiente, sino la entidad ante la que uno renuncia es la que tiene que finalmente, al final del día, hacer el trámite de levantamiento de poderes. Entonces acá hay un tema que debería revisarse, porque ya estamos cayendo lamentablemente en todos estos problemas de la correteada de papeles. Todos los peruanos saben lo que eso puede demorar, pero de parte de lo que es el Congreso de la República se han dado todas las facilidades posibles para que ya podamos cambiar, ya que los congresistas electos tomen su posición y estén en el Pleno. Don Pedro, bueno, luego de esta etapa que usted ha tenido, podría haber situaciones, no sé si difíciles para usted, porque el Frente Amplio anuncia que va a priorizar el tema de la acusación constitucional que hubo por el tema de usurpación de funciones al intentar desconocer la disolución del Congreso. Esta denuncia que promovió en su momento Marco Arana. Son hay dos vertientes. Primero, nosotros no hemos hecho nada ilegal. Y segundo, la persecución política en el Perú siempre es una alternativa. ¿Qué más quieres que te cuente? O sea, usted considera que se iniciará luego de su labor como presidente del Congreso, persecución política. Yo no lo sé. Pero, o sea, ¿Usted lo está diciendo? Claro, o sea, en el Perú yo te estoy diciendo hay dos cosas. Uno, me preguntas, ¿actuaste bien o actuaste mal? Yo actúo de acuerdo a la ley. De acuerdo a la Constitución. Perfecto. Y segundo, en el Perú siempre puede haber la persecución política por las razones que se quiera. ¿Qué voy a hacer? Claro. Entonces, usted en una entrevista a un canal de televisión hace poco dijo que efectivamente había el 30 de septiembre, el famoso día 30 de septiembre, había tomado la decisión de cerrar la puerta del hemiciclo justo cuando quería ingresar Salvador del Solar. En ese entonces presidente del Consejo de Ministros. A ver, vamos a hablar de las cosas, Carlos. No se está arriesgando... Perdón, vamos a la premisa inicial antes de que sigas en conclusiones, que no lo son. El presidente del Congreso de la República es funcionario del Poder Ejecutivo, ¿sí o no? ¿Del Poder Ejecutivo no? No, ya. Quien manda en el Congreso, en el salón, es el presidente del Congreso. Segundo, perdón. Quien dirige el debate, da la palabra e invita a las personas a entrar al Pleno es el presidente del Congreso. No es una subsidiaria ni una dependencia del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo es autónomo. Segundo, la orden que se dio antes de la elección es que para la elección, que era un procedimiento, se cerraba el hemiciclo para que se votara y después se invitaría a las personas a pasar, que es una potestad que tiene el presidente del Congreso. El Congreso no es la chacra del Ejecutivo. Por eso es el primer poder del Estado y tiene la independencia de poderes. Pero, entonces, primero. Segundo, en el momento que ingresa el señor del Solar, yo estaba siendo censurado. Yo no estaba sentado en la mesa. Quien dirigía la sesión era el doctor de APP Vázquez. César Vázquez. César Vázquez. Entonces, quien da la orden que el procedimiento de la elección solo estuvieran los congresistas, sí fui yo. Ya, pero remitámonos a la Constitución. Artículo 129. Los ministros pueden concurrir a sesiones del Congreso, ¿cierto? Con las mismas prerrogativas de los congresistas. Salvo obviamente el de votar. ¿Ha leído usted el reglamento artículo 32? En el reglamento, el artículo 84... No, lea el artículo 32. El artículo 32 dice, el presidente del Congreso tiene tres atribuciones. El Pleno del Congreso, la Comisión Permanente y la Mesa Directiva. Dirige el debate, quita la palabra, da la palabra. Yo invito a quien quiera participar. Obviamente él tiene toda... que participe, pero el que invita a pasar soy yo. El que maneja el orden soy yo. El que da la palabra soy yo. Entonces... Pero lo dice la Constitución. Claro, pero yo podía hacer dos cosas. No invitarlo, con lo cual él podía retirarse y decir, no han cumplido conmigo y voy a llevar a cabo mi acción constitucional o lo que yo tenga que hacer. Pero en ese momento yo pierdo el manejo de la mesa y sucede lo que sucede. Pero el procedimiento de voto era un procedimiento, no estamos discutiendo ninguna ley, es un procedimiento propio del Congreso. Por ejemplo, ¿el presidente ha preguntado algo cuando ha nombrado al procurador?
¿Ha hecho algún conventillo? ¿Ha llamado a alguien para debatir? ¿Se ha traído a ONGs para decir cómo vamos a hacer con el procurador? ¿No? ¿O sí? Ya, pero... Perdón, el procurador. Ok. Te pregunto, ¿el procurador sí o no? Okay. Lo nombró sobre noche. Es que yo lo que te quiero decir es que tú andas cómo se nombra a los miembros del Tribunal Constitucional y es un procedimiento interno tal cual como él nombra un procurador. Entonces no estamos hablando del debate de una ley. Lo entiendo, pero en base justamente a esto, ¿no?, que establece el artículo 129 y el artículo 84 del reglamento del Congreso, es que justamente se plantea, y también lo están pensando congresistas, o los próximos congresistas, de establecer esta acusación constitucional. ¿Qué voy a hacer? Pero yo tengo la claridad de cómo son los procedimientos. Claro, tú no puedes leer a medias, sino tienes que leer primero cuál es el ámbito del presidente del Congreso. ¿Qué cosa es lo que maneja el presidente del Congreso? Y después tú derivas de lo demás. Este es un texto único. O sea, no puede haber contradicción entre el artículo 32, A, B, que es más, el no darme honores o no decirme, no llamarme por mi nombre que es presidente del Congreso, es una infracción constitucional. Y mucha gente, pasado ya 4 o 5 meses, diciendo al presidente de la Comisión Permanente que es una función, una atribución, y lo dice expresa y tácitamente, salvo que el lenguaje inclusivo yo no lo entienda. Ok, bueno. O sea, no leas los artículos que son derivados de una premisa inicial, que se llama el legislativo en el reglamento del Congreso, que es la ley orgánica del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? En el legislativo lo primero que define no solamente leo el reglamento del Congreso, leo también la Constitución. Pero la Constitución hace referencia en una frase específica y todos los otros que plantee el reglamento del Congreso. Entonces, ¿cómo ves la dinámica? ¿Qué atribuciones tengo yo como presidente del Congreso? Entonces, todo el mundo me ha quitado las atribuciones y las funciones y, francamente, es equivalente nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional como el presidente puede nombrar al procurador. ¿Se hizo algún conventillo, había una discusión, había una marcha o no? Muy bien. Don Pedro Lechea, con respecto a la labor del Ejecutivo, ¿cuál es su opinión, su calificativo? ¿Por qué? Porque en estos días, en estos últimos días o meses, han habido muchos cambios de ministros. Entonces, ¿cree usted que el propio gobierno está, diríamos, generando ese clima de inestabilidad política? Vamos a ver las cosas en dos partes. Nosotros hemos dado facultades delegadas, el Estado nos pidió facultades delegadas y las facultades delegadas fueron dadas en su momento para que el gobierno legislara todo aquello que viera por conveniente para relanzar la economía. Ha comenzado el interregno parlamentario, hemos dado 70 decretos de urgencia en que nuevamente reorganizamos la economía y la relanzamos. Nosotros hemos aprobado la gran mayoría de estos DU para que finalmente se pueda atender al pueblo. Esa fue la misma razón porque las facultades delegadas fueron tomadas. Fueron otorgadas ¿para qué? Para beneficiar al pueblo. No hemos avanzado. Si nosotros vemos en el terreno parlamentario, nos hemos dedicado a trabajar los decretos de urgencia y el que habla, nos hemos concentrado en esa labor y en la reorganización administrativa del Congreso. Y hemos mantenido un silencio. A ver, vamos a ver pues si somos nosotros los que estamos interfiriendo o los que estamos interrumpiendo el manejo de la economía. ¿Y ahora cuál es el resultado de esa el público lo juzgue. Yo no creo que nosotros, en este momento en que hemos estado en una posición de conflicto, que hemos demandado al Ejecutivo por la acción competencial, no voy a ser yo quien critique al gobierno. Pero lo que sí ha quedado claro es que nosotros no hemos interferido. Estamos apoyando los DUs, que el DU, para que entienda la población, el DU es darle al ministro un pase para que comience a actuar y un pase en que le decimos que lo que a él ha hecho es constitucionalmente, perdón Carlos, esto es muy importante, para que cuando lo reciba el próximo Congreso, ya la opinión que se ha trabajado el ministro esté respaldado por un voto favorable de la Comisión Permanente. No es, le estamos aprobando la ley, pero sí le estamos dando un pase positivo para que él pueda comenzar a actuar. Porque uno no puede disponer de los dineros del gobierno, o no puede disponer puede actuar como Estado si no tiene una ley que lo respalde. Hoy están actuando sin ley que lo respalde, respaldados por un refrendo del decreto de urgencia. Entonces, hemos
la mayoría, casi del 90%, está siendo sancionado favorablemente. ¿Por qué? Primero, nosotros nunca hemos querido interferir, ni nunca hemos querido interrumpir el manejo ni la gestión del Ejecutivo. Y lo estamos demostrando con los DSU. Entonces ya le toca al público y al pueblo tomar mérito si es que efectivamente se están logrando las cosas que el gobierno quiere emprender. ¿Y el Ejecutivo cree que está correspondiendo a su compromiso de lucha contra la corrupción, básicamente en el hecho de, por ejemplo, nombrar o ratificar a ministros cuestionados e investigados por el Ministerio Público? Mira, acá, Carlos, yo he tenido una actuación desde que entré al Congreso. Hay que tener cuidado con el nombre de las personas y para mí todo el mundo es presuntamente acusado en los casos. Ajá. Y con la presunción de inocencia uno tiene que tener. Acá se ha abusado de la imagen y hay una especie de linchamiento público sobre gente que no se le ha demostrado nada. Inclusive se está haciendo carcelería que yo estoy sorprendido que ya deberían acusar los fiscales. Y hay gente como la señora Keiko, 1 año, año y medio, la señora Villarán ya va en 8 meses, y todo el mundo está lanzado a la cárcel y no se acusa, y no se acusa, y se sigue sin acusar. Yo creo que ya deben acusar y los jueces deben pedir ya que los fiscales acusen. Ya, pero en el caso de ministros cuestionados. Los ministros cuestionados... O sea, es cierto, no son culpables todavía. Mire, yo lo único... Pero eso sí, puede generarle eso un daño político grande al Ejecutivo, como que creo ha pasado. Mire, el problema que tienen es, yo le voy a poner 2 casos, el caso del Bruce y el caso Heresi. El señor Heresi, una conversación que comienza él de manera formal y poco a poco el señor Inostroza se va entrando en el compadrazgo, en manito y todo lo demás, y el señor Heresi deriva en ello, renunció. Yo creo que la señora Barrios ha hecho bien en presentar su renuncia y yo creo hasta que ella resuelva su problema y yo creo que el presidente debería aceptársela. En fin, ya tomará sus decisiones. Solamente en el caso de la señora Barrios. El otro tema es igual de complicado. O sea, si yo le digo que se le ha pedido las renuncias, vean ustedes por qué renunció Carlos Bruce y por qué renunció el señor Salvador Heresi. Y se van a dar cuenta que es mínimo comparado con los 2 problemas que tenemos al frente. Ese detalle ya el público entenderá y juzgará. Yo en este momento no voy a, ni pienso jugar las decisiones que quiera tomar el Ejecutivo. Bueno, pero ya, al menos en el caso de la ministra de la Producción. Entonces, para usted... Y ella ha hecho bien, y ella ha hecho bien en enviar una carta y decir, doy un paso al costado, que es lo lógico, y el presidente ya tomará la decisión que hay, pero me parece que la señora Barrios ha actuado correctamente. Dar un paso al costado hasta resolver su problema. Que sean imputaciones que no corresponden. ¿Se equivocó el presidente al ratificarlos? Ese es el problema del presidente. No, pero yo lo que digo es lo que yo haría. En el caso de los dos, de Lozada y Barrios. Pues sí, lo único que sé es que ella sí presentó su renuncia. No conozco si Lozada ha presentado la suya. Si ella está actuando correctamente y en todo caso yo no creo, nuevamente se le ha supuestamente indicado el fiscal, supuestamente estaría indicado esto. Y no voy a dejar de cambiar mi opinión. Todas las personas hasta que se le pruebe que son culpables, no lo son. Y todo el mundo tiene derecho al buen nombre. ¿Usted cree que el presidente no mide con la misma vara casos determinados? Usted ha hecho referencia, ¿no?, a los de Bruce, Heresi en su momento y a estos. Yo, Bruce y Heresi, he conversado con ellos y yo me sorprendí mucho. En este caso de las 2 personas, el señor Lozada y la señora Barrios, es lo que públicamente sabemos todos. Yo no voy a juzgar más allá de eso. ¿Tú qué opinas? Bueno, en este caso, te interesa escucharlo a usted. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Porque tú eres más agresivo que yo y tú consideras, o sea, tú tienes una opinión. Yo creo que el público es el que al final del día va a juzgar. Yo lo único que pido es recordar las razones por las que se alejaron el señor Heresi y el señor Bruce, que fueron nimias, fueron una conversación telefónica que no tenía mayor circunstancia. Y a mucha gente por una conversación telefónica se les ha sacado de puestos de tremenda importancia. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa? Y lo mismo le pregunto a usted, ¿qué pasa? Y el público lo que está preguntando es, ¿qué pasa? Pedro, ¿cuál es la evaluación que usted hace de su gestión en el Congreso? Pésimo juez mío soy. ¿Perdón? Pésimo juez mío. Será la gente la que me juzgue. Yo no voy a juzgarme. Eso sería presuntuoso. Y la gente sabrá lo que trabajé, lo que hice y lo que actué. El tiempo dirá. Y la gente... ¿O al menos siente que se equivocó en algo? Mira, yo actué de acuerdo a ley. Hice lo que me mandaba la Constitución y la historia me señalará. Carlos, quien ha actuado soy yo. Lo hice a conciencia, un momento muy complicado, y al final del día el tiempo
y los demás me juzgarán. Yo soy pésimo juez de mi persona. Tú pregúntale, ¿qué piensas de tu persona? Y todo el mundo decía, uy, yo soy macanudo. No podría hacerlo. Y entonces es una situación tremendamente compleja, tremendamente difícil. Son decisiones que uno tiene que tomar en función a un grupo humano. Fueron 9 bancadas que tomaron la decisión. Yo era portavoz, en la Junta de Portavoces, yo al fin del día puedo administrar el buen orden del día, pero no puedo reordenar la decisión de la mayoría de los congresistas. Que es más, en el nombramiento de los miembros del TC, yo era presidente de la comisión supranumerario. ¿Qué significa? Que yo no votaba. O sea, la decisión que tomaran los miembros de la comisión eran 9 bancadas, tenía que respetarlas. Que yo pueda administrar el buen orden de la discusión del Congreso. ¿Quién entra al Pleno del Congreso? El Pleno del Congreso cualquier persona no puede entrar. Y esas cosas puedo, pero yo no puedo administrar la decisión de 90 personas. Yo no puedo administrar eso. ¿Qué más? Yo tengo que acatar el mandato de los 90. Son 9 mandatos, no es que yo decidí las cosas. ¿Y no fue un error, no, que no sé qué consecuencia podría traer también a nivel de próximas acusaciones constitucionales, porque también los han planteado algunos ya que han sido designados voceros de sus respectivas bancadas, la juramentación de Mercedes Arauz? Mira, hemos actuado en ese momento de acuerdo a ley, de acuerdo a lo que la Constitución permitía. Que se haga después, que se quieran pintar las figuras, que se pinten, ese es el riesgo de hacer política en el Perú. Yo he actuado de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a ley. Inclusive también cuando interpuse la demanda competencial, porque consideraba que de una manera ilegal se nos habían cercenado competencias. Hoy hay una sentencia, que todo el mundo parece estar satisfecho, que el último intérprete de la voluntad del Congreso, que es una votación, es el presidente de la República. El Congreso puede decir sí, el señor presidente dice no. Y eso es lo que vale. Ese es el estado actual del balance de poderes del Perú. Si eso es satisfactorio para los peruanos, sea. ¿Fue un golpe de Estado para usted? Lo del 30 de septiembre. Vamos a analizar qué cosa es un Estado constitucional. Un Estado constitucional es donde hay equilibrio entre los poderes que los denomina la Constitución. Si de la noche a la mañana en un acto que nunca se ha explicado se cercenan las competencias, defíname usted qué ha sucedido. Entonces lo que nosotros hemos hecho, de acuerdo a lo que nos franquea la ley, es acudir a la instancia para no generar una mayor crisis que termine golpeando a la población, porque la gente cree que esto es un partido de futbolito. No lo es. Esto genera una crisis política, puede terminar con repercusiones económicas muy graves. ¿Pero fue un golpe de Estado para usted? Para mí sí. Para mí ha habido una ruptura constitucional. Hemos ido al Tribunal Constitucional, el Tribunal ha dado una sentencia. Esa sentencia no estoy de acuerdo con ella. Sin embargo, la sentencia fue, y tal como dije, acataría. Pero esa sentencia que le dice a los peruanos, que el último intérprete de la voluntad del Congreso es el presidente de la República. Si los peruanos están satisfechos con esos, no tengo nada más que decir. Muy bien. La ministra de Economía ha manifestado hace poco nada más que quizá las aspiraciones de crecimiento económico en el presente año no se cumplan por X motivos, entre ellos, bueno, el coronavirus. ¿Pero le parece a usted una explicación sólida, sustentada? Mira, siendo realmente objetivo, me ha gustado mucho la actitud de la ministra en el tema de Petroperú, que significa que está dispuesta a que haya disciplina financiera. Eso es bueno. Eso es bueno para la economía, eso es bueno para el país. Lamentablemente creo que seguimos insertados en un modelo, en un falso modelo de inclusión social que planteó el señor Humala y trabó la economía y hasta ahora no se destraba. Por eso es que el crecimiento ha ido cayendo desde la entrada de este falso modelo inclusivo que ha resultado en el crecimiento del gasto corriente, en la subida del endeudamiento sobre el PBI, que esperamos, de acuerdo a los DUs presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas, hayamos llegado a un tope y vamos a llegar al 1% en el año 2023. O sea, será el año del gobierno del 2021 que tendrá que terminar de cerrar la brecha en el 2023. O sea, estamos bancando sobre el próximo gobierno. Sin embargo, ella tiene la aspiración
de que el impulso fiscal es lo que justificaría el lento regresar al marco macroeconómico multianual. Hemos tenido en la Comisión de los DEUs la presencia del doctor Guardo Mendoza, presidente del Consejo Fiscal, muy importante. Una pena que el Consejo Fiscal no tenga una mayor injerencia cuando se plantea justamente el marco de equilibrio fiscal, que es una de las 3 leyes fundamentales del presupuesto. Marco de equilibrio fiscal y marco de endeudamiento. O sea, uno hace el presupuesto, va a haber unos desfases, va a haber unos descalces. El endeudamiento es cómo se va a endeudar, y la ley de equilibrio es qué permisos tengo yo como gobierno para emitir bonos, tomar deudas, o cómo voy a actuar. Se va a entrar con el concepto de la caja única de tesorería para tener un control a través de tesorería de los distintos gastos. Pero en términos generales, ¿percibe usted inacción de parte del gobierno en materia económica? Perdón, lo que sigue es que la economía es trabada. Acuérdense que usted, cuando terminaba el gobierno del señor Humala, todo el mundo hablaba del destrave. Nunca terminó habiendo destrave. Esa es la verdad. Entonces se piensa que el impulso fiscal, el gasto público, va a ayudar a que la economía no se pare. Pero lamentablemente lo que viene cayendo por el otro lado, ya 4 puntos absolutos, es la inversión. Y si nosotros vemos lo que necesitamos como stock de inversión, 25% es gasto público y 75% es inversión privada. Pero de eso 50% es pymes. Entonces las pymes y los sectores industriales, por ejemplo, la industria se ha reducido al 15% cuando ha estado casi al 19%, que es la que da mejor empleo y es la que da un crecimiento sostenido. En el Perú en un momento llegamos a exportar 900 millones de dólares de metalmecánica. Entonces vemos que la industria por 4º año consecutivo viene en recesión. Entonces los sectores primarios de la economía son los que están en problemas. La minería del petróleo es el 9º contribuyente tributario, 9º. La minería está cayendo en prospección. El desarrollo forestal está detenido. Lo único que funciona es el problema del narcotráfico y los problemas que ya todo el mundo conoce. Entonces, básicamente, la economía sigue trabada. Yo creo que los esfuerzos que está haciendo la señorita ministra, y realmente, a pesar de que soy amigo de Eduardo Paredes, la seriedad con la que ella se ha puesto al frente de la situación de Petroperú, que es una barbaridad, es un proyecto que ya está llegando a los 6.000 millones de dólares. Nadie habla del túnel de la línea 2, que son otros 5.000. Son 11.000 millones de dólares, por favor, Carlos. 11.000 millones de dólares, ¿qué cosa se podría hacer? Entonces, nuevamente, el impulso fiscal, estamos trabajando en el 25% del total que necesitamos. La economía, para mí, sigue trabada. Entonces, por eso, vas a tener el problema que se viene. El coronavirus va a afectar, obviamente, al turismo. Va a afectarlo, hasta que se nivele el turismo. En el Perú creo que las cifras de dengue son mayores a lo que tenemos el coronavirus, ¿no? Para terminar, don Pedro, ¿cuál va a ser su futuro político? Mira, Carlos, yo tengo que pensarlo, yo no he decidido. Que más me han invitado para participar en este proyecto de este año y medio, no lo he hecho. Yo tengo mucho que reflexionar, pensar, tengo mi forma de ver las cosas, o sea, yo he trabajado con ciertas bancadas. A mí ha sido una carrera bien interesante y creo que no me arrepiento de lo que he vivido. Primero he sido congresista de bancada, después he sido ministro del gobierno de PPK, yo estaba en el gabinete con el señor Martín Vizcarra, y yo después abandoné PPK por diferencias, las hice públicas. He estado solo un año, o sea, no podía pasar leyes. He trabajado en proyectos de leyes, a gente que me ha pedido consejo, me han dado comisiones, y después me pidieron que como consenso manejara la presidencia del Congreso 3 días antes. Que es más, cuando yo hablo, le ofrezco al presidente concentrarnos en salud, trabajo, seguridad y educación. Perdón, y le extiendo la mano. A la mañana siguiente viene con el adelanto de elecciones. O sea, básicamente no le interesaba cruzar el puente. ¿Se ve usted en el futuro como candidato a la presidencia? Mira, hay puestos, Carlos, hay situaciones que he aprendido que tú tienes que decidir ir como una comunidad de ideas. Hasta cierto punto tus ideas van. Hasta cierto punto tú tienes que buscar consensos para
tomar este tipo de puestos. Como me fue en el Congreso. En el Congreso, una de las apuestas que yo hice y una de las conversaciones largas que yo tuve con las distintas bancadas, fueron 74 votos. Si hubiese votado APP, que no votó por mí, hubiese ya tenido casi los 90 votos. Entonces uno maneja una comunidad de intereses y ahí viene un refrán muy importante, la velocidad de un ejército es la velocidad de su unidad más lenta. Entonces, básicamente, yo no tengo un partido político. Yo fui en el sentido de tratar de generar un puente. Pero usted dice que ha sido invitado. Fui, claro, a mí fue por eso, pero anda despacio, pues, porque puedes entender la figura. Tú me has hecho una pregunta muy compleja sobre mi vida. Estoy tratando de esbozarte a qué voy. O sea, he sido invitado por Rafael López Aliaga y hay otros amigos míos que me dijeron, mira Pedro, podrías guardarnos quiénes hemos sido. Encantado. No, cuando alguien me pide confidencialidad, yo la doy. El tema es que nuevamente tú me estás preguntando, te vas a lanzar a la política, eso significa con quién, sobre qué programa, qué piensas hacer. No tengo nada de eso pensado, sino terminar la gestión y entregar ordenadamente todo lo que me ha sido encargado y haber cumplido con la Constitución. Punto. Aparte de todas las cosas, hay gente que dice que sí, hay gente que dice no, leen la Constitución párrafo abajo, párrafo arriba, eso no es el caso. Entonces, regreso a lo que te decía. Cuando tú manejas una comunidad, tú tienes que tener al final del día una muñeca. Entonces tú vas a la velocidad de tu unidad más lenta. Tu unidad más lenta para nosotros, para poder tomar la decisión del nombramiento del TC, no hubiese sucedido si Acción Popular no se añade a la lista. Si Acción Popular no dice, no, yo sí estoy interesado en hacer el cambio, yo voy a ir por el cambio, nada se hubiese discutido, porque no habían los 86 votos. Porque yo me abstuve, además, por la relación que tenía con el candidato de Acción Popular. Que todo el mundo va diciendo en todos los canales de televisión, nombró a su primo, nombró a su primo, nombró a su primo. Bien. Ni voté por él, ni lo elegí a él, que es más, el señor Lescano un día me dijo, ¿usted que eligió a su primo? Tuve que parar la sesión, en mi potestad de presidente, le dije, señor Lescano, la persona que usted habla, que sí es pariente mío, es propuesto por su bancada. Sí. Y yo no voy a votar por él, cosa que no hice. Pero si todo el mundo dice, el señor Lachea nombró a su primo, el señor Lachea nombró a su primo, y en todos los canales de televisión a toda hora lo dice, un poco más si lo llevé yo de la mano al TC. Entonces ahí me decepcionó mucho el entorno, cómo había deformado un hecho en el cual marginalmente yo tenía solo el mandato de 9 bancadas de llevar a cabo la votación. Ese es el mandato que yo tenía y yo obviamente lo cumplí. Muy bien. Don Pedro Lachea, le agradezco mucho por su visita aquí a RPC. Gracias. Muy amable. De nada, gracias a ustedes. Muy bien. Ha sido don Pedro Lachea, 3:34, pausa y regresamos, amigos televidentes.